Op art es una corriente artística que busca crear ilusiones ópticas con respecto al movimiento. De esta manera, los procesos normales de la visión son puestos a duda y logran persuadir a la mente para que vea algo que realmente no existe. Las obras están generadas en base a la luz y al color, a la repetición de figuras geométricas y a la contraposición de diversos materiales y colores. Características del op art. El op art es un movimiento pictórico, mientras que el arte cinético es más bien escultórico. Los elementos dominantes del arte óptico son líneas paralelas rectas o sinuosas, los contrastes cromáticos marcados, ya sean poli o biocromáticos, los cambios de forma o tamaño, la combinación o repetición de formas o figuras. También utiliza figuras geométricas simples como rectángulos, cuadros, triángulos o círculos. Ausencia total del movimiento real, todas sus obras son físicamente estáticas, lo cual lo diferencia del arte cinético. Se pretende crear efectos visuales tales como movimiento aparente, vibración, parpadeo o difuminación. En muchos casos, el observador participa activamente moviéndose o desplazándose para poder captar el efecto óptico completamente. Se usa el acrílico para obtener superficies lisas, limpias y muy bien definidas. El artista del op art no pretende plasmar en su obra sensaciones o situaciones. No existe ningún aspecto emocional en la obra. El op art se divide en dos ramas o se presenta en dos formas. La primera es mediante un movimiento virtual bidimensional y la segunda demuestra un movimiento real. Esta es mejor conocida como el arte cinético o cinetismo. La gran diferencia está en que uno es más pictórico y el otro cinético, es más escultórico. Pero en ninguna de las dos existe carga emocional. Su objetivo está más inclinado al entretenimiento del espectador que a invocar algo en este. A pesar de que la gran mayoría de artistas de op art son pintores, cabe destacar que a pesar de esto podemos ubicar una serie de artistas que enfocaron parte de su trabajo en la arquitectura. Los artistas más destacables del op art en su vertiente arquitectónica son Jesús Rafael Soto, entre el año 1923 y 2005, Víctor Vasarely, 1908-1999. Este último es considerado el padre del op art. Víctor Vasarely, Hungría, 9 de abril de 1908. Fue un artista al que se ha considerado a menudo como el padre del op art. A pesar de concentrarse esencialmente en la pintura, también nos ha dejado en su obra algunas piezas arquitectónicas que merecen ser mencionadas, y es que transmiten ese dinamismo y esa tridimensionalidad característica de esta corriente artística. El uso de figuras geométricas es constante en su obra. Otro de los artistas del op art tenemos a Jesús Rafael Soto. Uno de los ejemplos más claros de la arquitectura aplicada al op art es la serie de Jesús Rafael Soto, Los Penetrables, una serie que consiste de múltiples obras de formas geométricas en las que incluso en algunas de ellas el espectador debe penetrar dentro para contemplarlas en toda su plenitud. El hecho de que el espectador tenga que adentrarse en la obra es debido a que el autor intenta demostrar que el hombre es una parte consecutiva del espacio artístico. La mayoría de los penetrables están constituidos de pequeñas barras de materiales diversos, entre 1 y 10 centímetros de amplitud. Estas barras se van moviendo a medida que el espectador se adentra en la obra, provocándole así una sensación de movimiento continuo dentro de la pieza artística. Además, el sonido que provocan las barras chocando entre sí produce una estrecha relación entre la arquitectura y la música que transmite al espectador que el propio espacio es más importante que el hombre que se encuentra dentro, ya que sin las barras chocando entre sí, ese sonido no se podría producir. Otra característica de los penetrables es la capacidad que tienen para estimular varios sentidos del espectador, especialmente el del oído, al chocar las barras entre sí, y el del tacto. Otros exponentes del op art: Yaakov Agam, Israel, 11 de mayo de 1928. Su obra se destaca por la interactividad que existe entre artistas y espectador, ya que las obras de Agam suelen tener una pantalla y pequeñas perforaciones por las cuales la obra se ve de distintas maneras según el enfoque de quien mira su arte. Por otra parte, sus esculturas son generalmente de acero inoxidable y tienen grandes dimensiones. Bridget Wright, nacida en Londres, Reino Unido, en el año 1931. Pintora inglesa, figura destacada dentro del movimiento artístico del op art, creó complejas configuraciones de formas abstractas,
diseñadas para producir efectos ópticos llamativos. Hemos visto cómo los artistas del op art utilizan los colores y los patrones en sus obras para crear un efecto que desorienta al espectador. Entre otros artistas del op art tenemos a Julio Lepard en el año 1928 y a Kenneth Nolan 1924 y Heinz Mann, Suiza 1941. El cinetismo es una corriente artística principalmente pictórica y escultórica basada en el movimiento. Las obras cinéticas están dotadas de movimiento real, juegan con efectos ópticos que lo simulan o incluso provoca que sea el propio espectador el que se mueva para experimentar con sus distintas interpretaciones. Fue en la extinta Unión Soviética en 1920 cuando Naum Gabo y Anthony Pevsner aprovecharon su manifiesto realista para hacer alusión por primera vez al arte cinético, corriente que se hizo especialmente popular en las décadas de los 60 y 70. Actualmente se conoce como arte cinético a todas aquellas obras que producen una sensación de inestabilidad o movimiento en el espectador. Esto se logra por medio de ilusiones ópticas, por ejemplo, obras que cambian con respecto a la posición donde se complementan o las que crean una aparente sensación de movimiento por la iluminación sucesiva de alguna de sus partes. Características del cinetismo. El arte cinético se basa en la búsqueda de movimiento, pero en la mayoría de las obras el movimiento es real, no virtual. Para realizar la obra, el artista se plantea y sigue una estructura rigurosamente planificada. La mayoría de las obras cinéticas son tridimensionales, se despegan del plano bidimensional. Los recursos para crear movimientos son casi infinitos, tales como el viento, el agua, motores, luz, electromagnetismo. Busca la integración entre obra y espectador. Tipos de cinetismo. Los estables. Son aquellas obras cuyos elementos son fijos, dispuestos de tal manera que el espectador deba rodearlas para recibir el movimiento. Los móviles. Son obras que producen un movimiento real debido a diferentes causas, cambiando su estructura constantemente. Los penetrables. Generalmente la obra es un ensamblaje en un espacio real que requiere que el espectador entre en ella para poder percibirla a medida que la recorre. Sus principales exponentes. Alexander Calder realizó móviles de muy distintos tamaños, algunos gigantescos, en los que se sirvió de piezas coloreadas de latón de formas abstractas unidas por alambres o por cuerdas, suspendidas por lo general en el techo. A consecuencia de su poco peso, eran fácilmente movidos por el aire. Naum Gabo era un escultor prominente del constructivismo, así como un pionero del arte cinético que se caracterizó por la realización de esculturas a partir de materiales industriales. En 1922 se le permite abandonar Rusia y se instala en Berlín, donde participa en la primera exposición de arte rusa. Jacob Agan fue un pintor y escultor israelí, estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Zúrich, se instaló en París y en esta ciudad participó con otros artistas. Carlos Cruz Díaz es uno de los máximos representantes del arte óptico a nivel mundial. Nació en Caracas, Venezuela, el 17 de agosto de 1923, aunque vive y trabaja en París desde 1960. Su investigación ha aportado al arte una nueva forma de conocimiento sobre el fenómeno del color, ampliando considerablemente su universo perspectivo. Cruz Díaz propone concebir el color como una realidad autónoma que se desarrolla en el tiempo y en el espacio real, sin ayuda de la forma o necesidad del soporte. Jesús Soto, pintor y escultor venezolano, figurativo en sus comienzos que derivó al cubismo, la abstracción geométrica y el cinetismo virtual, fue uno de sus mayores logros al integrar al espectador en la obra con la creación de espacios penetrables.